Ahora comienza Atrevido y Noticioso con sus moderadores Maya Valle y Reinaldo Rollo por Radio Isla 1320. Muy buenos días, queridos amigos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes como todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Isla 1320 y su programa Atrevido y Noticioso con los temas que cambiarán tu vida. Realmente ha sido así, gracias a Dios. Ya llevamos, creo que en febrero, Reinaldo, cumplimos un año. Estamos, oye, como pasa el tiempo, wow. Así que se nos va la vida. Como siempre, los domingos conmigo, mi compañero de cabina, Reinaldo Rollo. Buenos días, Reinaldo. ¿Cómo buenos días, estás? Maya. Buenos días, estoy bien, gracias. Me alegro, te ves bien, te ves bien. Y hoy, como habíamos anunciado, vamos a estar comentando el tema del derecho al bien morir o la eutanasia. Con nosotros hoy está el señor Luis R. Ramos, que pertenece a la Asociación de Humanistas Seculares, que es una asociación que se fundó aproximadamente hace 4 años, que son propulsores de los derechos humanos ante cualquier otra condición. Sabemos que el ser humano tiene la libertad de ser su propio dueño. Si no somos dueños de nuestra vida, ¿quién es? Y esa persona o esa entidad que es el dueño de nuestra vida es el que va a determinar el curso a seguir. Buenos días, señor Ramos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Y como siempre, una persona que todo el mundo conoce porque es famosísimo. El doctor Walter. Está hablando de Rollo, ¿no? No estoy hablando de ti. El doctor Walter Rosich, que ya ustedes lo conocen, el doctor Rosich, además de ser médico gerontólogo, ha sido analista político y ha participado en diversos programas, incluyendo este, y la verdad es que nos sentimos muy honrados de tenerlo de nuevo aquí. ¿Cómo está, Walter? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Pues directo al grano. Sabemos que las personas con enfermedades terminales, aquellas personas cuya prognosis sea de 6 meses o menos de vida, pueden obtener una receta médica para provocarse la muerte. Eso se ha dicho, ¿verdad? Se ha presentado una pieza legislativa, Autoridad de Representante Popular Ángel Matos, que se conoce como el proyecto de la Cámara 2258, que le brindará a ciertos pacientes con enfermedades terminales la opción de escoger cuándo y cómo quieren morir. Cuándo y cómo deben morir. De hecho, es una propuesta que se inspira en varios casos, y específicamente en el de Britney Maynard, quien al recibir diagnóstico de cáncer terminal del cerebro decidió mudarse de California a Oregón, donde la ley de muerte asistida le daba el derecho de obtener un fenómeno letal cuando ella quisiera. Y lo hizo el pasado 1 de noviembre del 2014. Y así como este, antes hemos tenido una cantidad de casos de personas que no solamente utilizan el medicamento para terminar su vida, sino que eliminan las máquinas que los mantienen con vida, como son los respiradores, y la familia decide. Y eso es todo un proceso donde, como están hablando, tiene que haber una especificación, un documento legal que la persona deje escrito y notarizado su derecho de que no se mantenga vivo artificialmente. Así es que vamos a empezar. Vaya, antes de ir a los invitados, quisiera dar unos datos. Primero, esta es una pieza legislativa, como tú dices, del senador Ángel Matos. En lugar de entrevistarlo a él, que es lo normal, como este es un programa que se transmite una vez a la semana, el domingo, el senador Matos lleva 2 semanas que ha estado en esta emisora, estuvo por la mañana con el programa de Rivera Setién, estuvo bien temprano, como a las 7 de la mañana, fue entrevistado también, estuvo por la tarde con Tamari Suárez y Ángel Rivera. Pues sería un refrito nosotros entrevistarlo a él de algo que además ha estado en todas las otras emisoras de radio también. Posteriormente ha habido una reacción al proyecto de ley de él por un número de religiosos también en distintas emisoras, incluyendo esta, donde se oponen mayormente por distintos argumentos. Esos argumentos, que son muchos, yo los resumo en uno, que es que
la vida es un regalo de Dios y solo Dios puede quitarse. Entonces yo, como la razón de ser del programa es seguir el conocimiento, bueno, que he traído ahora son dos personas para que reaccionen a este argumento. Ahora, yo quisiera que en lugar de entrar a discutir las cosas específicas del proyecto, que si la persona tiene que tener 6 meses que le queden de vida, si son 6 o si son 9 o si son 12, para mí no es importante porque el proyecto es enmendable. A lo mejor ahora dice 6 meses y luego lo enmiendan a que sea 9 o sea 12. O si es un médico el que certifica o son 2, también puede ser enmendado. Conceptualmente, lo que yo quisiera discutir es si la persona debe tener el derecho a controlar su vida, a controlar cuándo y cómo quiere morir, o si el Estado debe intervenir o interferir de alguna manera para que la persona no lo controle totalmente. Tengo, como digo Maya, Walter Rosich, médico, gerontólogo, que precisamente los gerontólogos bregan con las personas de mayor edad, que son las que más están expuestas a esta situación, aunque no siempre es así, pueden ser jóvenes. Y tengo a Luis Ramos, de la organización Humanistas Seculares, que estuvieron una vez aquí anteriormente y que además de su reacción, quiero que comuniquen qué es la organización, a qué se dedica, etc. Vamos a empezar con el doctor Rosich. Esencialmente, bueno, este tipo de proyecto de ley tiene razón de ser, o porque también he escuchado una reacción que dice que está de más estar discutiendo este concepto ahora, en este momento en Puerto Rico. Bueno, el proyecto tiene mucho que ver, o sea, claro que sí, estamos hablando del sufrimiento de un montón de personas, ¿ves? Porque ha habido un fenómeno en los últimos 20, 30 años, es que la expectativa de vida ha subido muchísimo. O sea, ahora podemos mantener a una persona viva más tiempo. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que la calidad de vida de esas personas en muchos casos es terrible. O sea, no es vida que puedas llamar humana, ¿ves? Por lo tanto, incluso habiendo conciencia, hay personas que no quieren vivir esta vida, ya sea por las enfermedades o sea por las razones que sean. Esas personas tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con su vida, ¿ves? Yo entiendo que hay un argumento religioso. Los argumentos religiosos en una democracia hay que tomarlos en cuenta, porque son parte de las creencias de los ciudadanos, ¿ves? Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho toda la vida en las democracias. O sea, cuando va a haber un cambio, empieza la discusión poco a poco, probablemente este proyecto no se apruebe, pero ya está la discusión, y estamos aquí hablando de esto. Y entonces ya poco a poco, generación tras generación, llega el momento en que las personas pues aceptan el concepto, ¿no? Eso ha pasado con un montón de situaciones, como por ejemplo la homosexualidad. Tú sabes que eso hace 20 años, eso era motivo de burla y de esconder estas personas y tal. Ya hoy está el asunto abierto. Ahora está el asunto de los matrimonios gay. Eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque se está trayendo a la discusión pública. Pero además de discutir las sociedades modernas, son los derechos de los individuos. No son ni siquiera derechos de grupo, son derechos de los individuos, de las minorías. No de los individuos, de cada cual, pero que los derechos de las mayorías están más resguardados que los de las minorías. Por lo tanto, la mayoría se ocupa. Claro. Por lo tanto, cada vez que hay una oportunidad, que haya un issue donde trae a colación esta diferencia entre democracia y republicanismo, pues yo participo, porque yo estoy en favor de los derechos de los individuos. Y si alguien me dice a mí que una persona no tiene derecho ni siquiera a quitarse la vida, pues yo le digo que está equivocado, porque esa es la libertad de las personas, ¿ves? Que haya un impedimento religioso, pues vamos a hablarlo. Si cuántas cosas no han cambiado desde la Inquisición para acá. Había una Inquisición y la eliminaron. Vamos a preguntarle, Luis Ramos, por favor, dinos primero sobre la organización, ¿qué es? Humanistas Seculares, sí. Y entonces tu opinión sobre el proyecto. Humanistas Seculares
se funda hace 4 años, buscando eso mismo que acaba de decir el doctor, ¿no? Que nosotros, los individuos, las personas, los humanos, tengamos en Puerto Rico los derechos absolutos de hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, con nuestras vidas, ¿no? Básicamente se llaman humanistas seculares porque nosotros no queremos que ningún tipo de religión, sea cual sea, tenga influencia en la conducta del ser humano, en su moral y en su ética. Nosotros entendemos que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar una ética y una moral, y yo entiendo que es superior a cualquier moral que pueda ofrecernos ningún libro, ninguna organización religiosa, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver cuando leemos la Biblia. La situación con esto es que nosotros promovemos esencialmente la separación del Estado y de la Iglesia. O sea, nosotros no queremos que la Iglesia tenga que intervenir en las cuestiones del Estado. O sea, nosotros somos también una organización que promueve la ciencia. O sea, nosotros entendemos que a través de la ciencia se adquiere el conocimiento y que la ciencia puede ayudarnos a nosotros a desarrollar unas leyes, una guía para que nosotros podamos convivir en este país de una manera más eficiente, mucho más humana. En cuanto a alguna pregunta. No, ya le tengo la pregunta. Sí, en el caso de humanidad secular, nosotros hemos desarrollado campañas en favor a las comunidades LGBT, a las organizaciones de mujeres para sus derechos, como estaba mencionando el doctor hace un momento. Antes las mujeres no votaban, antes las mujeres no eran nada, todavía las mujeres requieren un sinnúmero de derechos que todavía no se le han otorgado como mejor igual paga por el mismo trabajo. El derecho al aborto, el derecho a nosotros poder decidir por nosotros cuándo queremos terminar con nuestras vidas. Y ese es el tema que ahora mismo pues nos viene al palo. Yo de hecho, pues he estado haciendo una encuesta entre personas que conozco y el viernes por la noche estaba con un grupo de personas, entre ellos abogados, y me dice, yo estaba hablando sobre el tema que íbamos a discutir hoy, porque yo sé que ellos lo escuchan, y él me contestó, Dios nos da la vida y Dios es el único que tiene derecho. Esa es mi hipótesis. Ok, entonces yo quiero que hablemos un poco ahora sobre las concepciones religiosas en cuanto a que si eso es un deseo de Dios. Y si para mí, yo puedo hablar de mí, yo creo en un Dios de compasión. O sea, yo no creo en un Dios que anda detrás de ti para largarte latigazos y que sufra. Y el que no cree en Dios. Y que siga sufriendo. Y el que no cree en Dios. Nos saquen de la sociedad y nos voten. Exacto. Y dependiendo de cuál Dios, porque también tenemos, y hay varios dioses, ¿no? Una gama de dioses ahí. Exacto, increíble. pues entonces vamos a hablar un poco sobre esta parte de verdad, que yo por ejemplo no creo que Dios es responsable de que una persona esté sufriendo en una cama, ni que lo esté haciendo para purgar, pero cada cual tiene el derecho de pensar. Lo dice la Biblia, y lo decía María Teresa, o sea, o crees en la Biblia o no crees en la Biblia, Teresa. Teresa de Jesús. Sí. Así es que vamos a hablar, yo quisiera que hablamos un poco, como les digo, este es un programa informativo, no tenemos la intención de convencer a nadie, respetamos todos los ideales, todo lo que usted crea. Pero entonces realmente, si vamos al concepto de ese Dios de compasión que aborrece el sufrimiento, con el Dios del Viejo Testamento, que acepta el sufrimiento de los humanos y que realmente es a latigazos con los humanos. Es que brincaste un paso, o sea, tenemos una sociedad que es una sociedad de derecho. En esta sociedad, lo que planteamos nosotros es que de la misma manera que vamos a defender aquí con uñas y dientes los derechos de una persona a terminar su vida, ambos vamos a defender con uñas y dientes tu derecho a creer en Dios, a ir a la iglesia y creer en todo lo que tú crees, ¿ok? O sea, ese no es el problema, Si tú piensas que hay un Dios que te está mirando todos los días y que está metido en tus pensamientos, magnífico, yo no tengo problema con eso. Y tú objetarías una ley que fuera contra ese derecho de ella.
No, pero es que ella tiene que pensar en el derecho mío. Por eso no, pero que no, en ella jamás. Jamás puede haber una ley que atente contra cualquier derecho religioso, contra cualquier La derecho religioso. Constitución lo garantiza. La Constitución garantiza una libertad de culto. Nosotros como organización promovemos la libertad de culto y defendemos estas otras organizaciones religiosas que no están amparadas actualmente de facto para tener los mismos derechos que tienen, y voy a decirlo, ¿no?, las organizaciones cristianas dentro del gobierno. O sea, nosotros tenemos en Puerto Rico, tenemos santeros, tenemos wiccan, tenemos satánicos, tenemos ratas, sí, tenemos los pastafarian, pues si no los conocen, que consideran Los Bahá'í. que Dios es un plato de espagueti con dos albóndigas. Tenemos Bahá'í, tenemos los musulmanes. Y eso hay que respetar, y el derecho de esa gente lo defendemos hasta lo último. Permite dar un trasfondo para que la gente vea dónde está el mundo en este momento. Son pocos los países, yo voy a nombrar los países que tienen leyes parecidas a estas. Mira cuáles son: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Quebec, en Canadá, la provincia de Quebec, y en Estados Unidos, los estados de Oregón, Washington, Montana, Vermont y Nuevo México. Esos son los que tienen leyes ya aprobadas en este sentido. Hay lugares como Alemania e Inglaterra que tienen proyectos de ley. Y aquí en Estados Unidos hay un montón de estados. Y hay otros estados de Estados Unidos que tienen proyectos de ley. Ahora, en la revista The Economist hizo una encuesta en lo que ellos llaman países del primer mundo, y el 68% de la población estaba a favor de que un proyecto como este. O sea, que de alguna manera las personas en los países adelantados, fue donde hicieron la encuesta, se han adelantado a los gobiernos en hacer estas leyes. Hay que ver cómo usted en Europa son los países que están bien lejos del Mediterráneo, porque en el Mediterráneo ni pensarlo, porque son la gente que son más católicos, Entonces fíjate que la lista de países europeos son todos pequeñitos, donde es fácil ejercer la democracia, ¿no? Cuestión de convencer a las personas a cuatro gatos, por ejemplo Suiza, Luxemburgo, en Estados Unidos también son estados donde no son muy multiculturales, No son del Bible Belt. Trata de hacer eso en California abajo y vas a tener un problema, porque allí está mucho católico concentrado. Pero claro, esa es la dinámica de la democracia y la aceptamos, ¿no? Eso tiene que ser así. Y uno de los problemas que nos encontramos, tú sabes, que independientemente de que en un estado la gente quiera, como tú dijiste, el porcentaje altísimo de personas que aceptan esto, y yo hablo constantemente porque aun cuando nuestra organización es una organización mayormente de personas no creyentes, pues yo también tengo una página en Facebook en donde reúno gente que no necesariamente son no creyentes, son gente también religiosos de cualquier tipo de religión y que apoyan la buena vida, buena muerte. Pero ¿sabes por qué yo traigo este dato? Porque fíjate, en Puerto Rico, yo no sé si han hecho una encuesta y si la han hecho no sé el resultado. Yo sospecharía que probablemente la mayoría de la gente pueda estar en contra de un proyecto como este. Ahora, fíjate esto, en el estado de Oregón no fue por legislación, no fue que los legisladores, fue el referéndum, dos de ellos, referéndum, y la gente votó a favor de eso. Yo creo que sí, que yo creo que en Puerto Rico nosotros podemos tener un apoyo grande, de verdad que sí, para este proyecto. O sea, que si hubiese un referéndum, ¿tú crees que...? Yo creo que sí. Yo creo, porque es que lo que pasa es que yo por ejemplo, yo soy muy activista. Yo me paso constantemente hablando sobre el asunto. Y no es que yo te vaya a decir, pues mira, son personas que simpatizan con la organización Humanistas Seculares, que es una organización, como te mencioné anteriormente, de personas particularmente no creyentes, son personas agnósticas, son personas que están en duda, etcétera, etcétera. Pero la conversación mía mayor ha sido con personas que son religiosos. O sea, son personas que son religiosos, pero que también son personas
que entienden el punto este de la compasión, el punto este de la desesperación de una persona que está en agonía y que se va a morir como quiera. Y que lo ha expresado a través de un documento. Yo quisiera hablar sobre... Pero déjame decirte algo de lo que dice él, que es bien interesante. Entre la gente que se opone, la mayoría no son por cuestiones religiosas, fíjate. La mayoría son lo que se llama la teoría de la, ¿cómo es que ella? La pendiente resbalosa, que ellos le llaman, que quiere decir, mira, si tú apruebas esto ahora, mañana los doctores van a estar matando gente a petición. O sea, que lo que hay es un temor y una desconfianza. No creo que en la ciencia, aquí en este caso es contra la profesión médica, ¿ves? Y quizás tengan una desconfianza en qué pueda terminar esto. Si ese es el grueso de los argumentos, mira, esto va a ser fácil convencer a las personas de que están equivocadas. Yo tengo Oregón, lleva 18 años con esta ley. Desde 1997. 92 creo, no sé, 98 creo, sí. Ok, 18 años, ok. Y en ese periodo de tiempo, le puedo decir que han muerto unas 700 y pico de personas. Le puedo explicar, le puedo decir cuántos médicos intervinieron con esto, cuántas personas solicitaron el medicamento y cuántos la usaron y cuántos la descartaron, cuántas personas se refirieron a los servicios psiquiátricos. 4 personas en 18 años. O sea, de lo que estamos hablando es que el 97% de las personas que lo solicitan son personas que lo que requieren es que en su momento de muerte tengan dignidad, que puedan disfrutar de ese momento de despedida con su familia, consciente, y que no tengan que ser en un estado agónico, donde están, no podría describir esos estados, pero no creo que sería muy agradable aquí. Yo lo vivo todos los días, ¿ok? Y déjame decirte que para empezar, si yo tuviera un estado como eso, incluso aunque no sintiera dolor, la manera en que tu cuerpo se transforma durante un estado caquéxico, por ejemplo, en un caso de cáncer terminal, es una cosa horrible. Es una cosa horrible. No hay que ser un narcisista por no decir, no, yo no quiero que la gente me recuerde en este estado. ¿Okay? Yo no quiero. De hecho, una que pensó así fue Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy salió caminando de su hospital y a las 2 semanas estaba muerta. ¿Cómo es posible que una señora caminando a las 2 semanas esté muerta? Okay, pues se despidió de su gente, bla, 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 y apareció muerta. Yo tengo esa experiencia personal. O sea, mi papá padecía de infarto. Mi papá duró, yo te diría, qué sé yo, desde que se diagnosticó hasta que empezó como 5 o 6 años. Y entonces como con 4 años en cama, ya todos sus órganos se iban deteriorando poco a poco. Mi papá y mi mamá son personas muy religiosas. O sea, toda mi vida yo me crié en la iglesia bautista de Río Piedra y mi familia siempre ha sido, toda mi familia ha sido una persona muy religiosa. Y yo estuve allí constantemente recibiendo a todos los parientes y los amigos y las personas de la iglesia que se reunían a orar a mi papá para que el Señor se compadeciera y que le llorara. Así estuvo 4 años. Con tubería en el estómago para almuerzo, tubería por acá, tubería por allá, el cadáver. Estaba buscando una foto, porque la verdad es que yo le saqué foto a eso, porque es algo que uno dice, esto es algo que uno tiene que gráficamente enseñárselo a la gente, cómo es posible, porque la gente, mucha gente no vive esa experiencia de ser un pariente de una persona que está en esa agonía, en ese momento que no es nada. Mi papá tenía que hacérselo todo. O sea, es una cosa increíble en la cama. Y no solamente eso, el costo, doctor. ¿Cuánto cuesta tener una persona que no está viva? El asunto del costo, eso se ha tratado de sacar un poquito de la discusión, porque suena mal. Sí, suena mal. Pero claro, no te va a sonar mal cuando tú vayas a buscar un día un plan médico y te digan que tienes que pagar 600 pesos. O sea, porque esto va a seguir subiendo de acuerdo a cómo sean los gastos. ¿Ves? Y la gente ahora quiere morir en el hospital. Digo, la gente no perdona. Los parientes que le tienen miedo a la muerte
prefieren que sus parientes mueran en un hospital, en un intensivo frío, que los tienen como a 60 grados, cuando puedas morir en tu casa. O sea que este asunto, a pesar de ser un asunto de derecho, es un asunto de compasión, simplemente compasión, es buscando una forma humanitaria de tu morir feliz, contento. En Oregón estaba buscando aquí el porcentaje de las personas que morían en su casa. Estamos hablando de un porcentaje de un porcentaje altísimo. Estamos hablando de un porcentaje de sobre un 80%, 90% morían en su casa. ¿Por qué? Por esas mismas razones. O sea, la persona decide morir en su casa porque quiere estar con su familia, en su reunión. Ahí me gustaría... la familia no. Bueno, por miedo, vamos, y por inconveniente de tener a alguien poniéndose... Oye, pero es que te cuesta también. Estamos hablando de las personas que deciden morir, o sea, bajo la ley. O sea, que ellos mismos se van a automedicar para poder morir en calma en su casa con su familia. Ese porciento de gente es altísimo en Oregón, en esos 18 años. Hay una anécdota que a mí me gusta mencionarlo mucho. En Puerto Rico hubo un caso, hace unos años atrás, de una persona que se diagnosticó de cáncer. De la noche a la mañana, una persona muy conocida, muy famosa, muy querida aquí en Puerto Rico, se le diagnostica cáncer. Yo me quedé como que, wow, o sea, de la noche a la mañana este muchacho aparece con cáncer, ¿no? Y bueno, uno piensa, aunque es un cáncer, bueno, va a durar unos cuantos años, ¿no? En cuestión de semanas, en cuestión de meses, se desarrolló un grupo de personas que le hicieron un homenaje musical allá en el parque de Muñoz Marín. Y entonces, ¿qué sucede? El día que ese homenaje se le hizo, todas las personas salieron del homenaje, se fueron a la casa con él, esa noche murió. Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más agradable. Yo no puedo decir cómo sucedió, ¿no? Qué fue lo que pasó ahí, pero ese es la película que nosotros quisiéramos que fuera para nuestra muerte, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estás en sintonía con Radio Isla 1320, su programa Atrevido y Noticioso con Reinaldo Rollo y Maya Valle, hoy discutiendo el tema de la eutanasia y el derecho a morir en paz con el doctor Walter Rossi y el señor Luis Ramos. Regresamos. Continuamos atrevido y noticioso, hoy discutiendo el tema sobre el derecho al buen morir o la eutanasia con el doctor Walter Rossi y el señor Luis Ramos de la Asociación de Derechos Humanos Seculares. Reinaldo, sí, estabas ahí con el nerviosito. Hay un aspecto que, además del derecho a morir, yo quisiera traer, y probablemente los compañeros lo saben, pero si no lo saben, en Oregón se hizo un estudio en cuanto a las personas que ya sabían que ellos podían provocar su muerte en el momento en que llegara, y se desprendió del estudio que no todo el mundo lo usó. O sea, como dijeron ahorita, un grupo provocaron su muerte y otros no, pero los que no lo hicieron, su calidad de vida mejoró intensamente, porque no hay cosa peor que uno saber que uno no tiene control sobre su vida, y no hay cosa mejor que uno saber que uno tiene control sobre su vida, aunque no lo use, que no lo use, sí. Porque definitivamente en las estadísticas que tengo se ve que hay un gran por ciento de personas que sí lo usan, pero hay otros que no lo usan. Hay otros que deciden no usarlo, pero tienen esa opción. Y su calidad de vida debe mejorar. Ahora, Walter, ¿cómo tú refutas ese argumento de que la vida es un regalo de Dios y Dios solamente lo puede quitar? Bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis de que, primero, que de que existe un Dios, y segundo, de que está cuidándonos y que incluso está dispuesto a castigarnos. O sea, si tú te suicidas, tú vas al infierno, pero esto es doble castigo, ¿no? O sea, si te suicidas y encima te vas para el infierno, o sea, está chavado. De hecho, en la Biblia hay un montón hay 6 casos de suicidio, ¿sabes?
Si hay casos de suicidio, no se usa la palabra suicidio, pero obviamente son suicidios, empezando por Saúl, que era uno de los reyes de Israel, ¿eh? Pero el argumento es puramente religioso, rollo, o sea, tú tienes que creer que hay alguien que te está cuidando, y eso ha ocurrido en todas las culturas. Mira, y nosotros yo quisiera que existiera Dios, o sea, yo quisiera que existiera Superman, y que estuviera volando por allá arriba, cuidándonos de que no venga el Lex Luthor a hacernos una fechoría, pero no existe, ¿ves? Y yo no puedo creer en eso, porque eso me puede dar una falsa seguridad, ¿okay? Un falso sentido de seguridad, ¿okay? Yo no tengo ningún problema de discutir estos asuntos religiosos con gente inteligente, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, pero siempre termino de la misma manera: preséntame la evidencia. Hay una persona llamó, no quiso ir al aire y preguntó, claro, no cogí la pregunta, si había que pagar para la eutanasia. O sea, asumo yo que es una persona que está enfermo y quiere saber si esto se le puede producir gratis o si hay que... Bueno, los costos. Hay que hacer una diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Suicidio asistido es en el cual el médico le provee todo el tinglado para que la persona ejecute el suicidio, ¿ok? O sea, es la persona que se suicida, ¿sí? Ahora, en eutanasia, el médico activamente mata al paciente, y aunque tú lo creas, uno de los grandes oposiciones a eso por parte de los médicos también se oponen, ¿okay? O sea, no, nadie piensa que esto es una cosa de médico. No, esto es una cosa de pacientes. Son los pacientes los que están pidiendo esto, no somos nosotros los médicos. Claro. Y uno de los grandes objeciones por parte de los médicos es el juramento hipocrático, que dice en su primer inciso es que primero que nada no hará daño. Claro, el juramento de Hipócrates, la gente no entiende que es una cuestión folclórica. O sea, eso se hizo hace 300 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo, imagínate. Y se usa como una cuestión folclórica, una cuestión de tradición y tal. Pero en realidad, la práctica médica de hoy día es muchísimo más complicada que es lo que era en aquel tiempo. Y por lo tanto, eso no tiene ninguna clase de aplicación, ¿okay? Empezando por eso. Y además uno tendría que pensar, asistiendo a una persona a suicidarse por un dolor intratable e insoportable, ¿eso hacerle daño? Por eso. Ahora, contestando a la pregunta si hay que pagar, yo asumo. Sí, hay que pagar. Okay. Normalmente el médico hace la receta y tú vas a una farmacia, como cualquier otra medicina, y entonces ellos te las despachan. Hay que pagar lo que pagaría con el trato médico, aunque no sea para esto. Los costos médicos que conllevan la enfermedad, como quiera, usualmente se pone un trip de morfina, el cual, o de otra sustancia, la cual el paciente lo activa. Sí. Yo estoy hablando de oído, porque yo nunca he hecho esto, ni lo haré. No, yo no me dedico a esto, ¿eh? En el caso de Oregón, y tenemos que mencionarlo porque es que Oregón es el que el legislador menciona particularmente de donde él copia para hacer la ley aquí. Se usan dos medicamentos. Estoy tratando de buscar los nombres porque yo soy un poquito difícil para recordar este tipo de nombres complicados, ¿no? Pero algo tiene que ver con pentotal barbitúrico, sí. Y hay otro más que suena a pentotal también, que son los dos medicamentos que más se recetan allá. Fíjate, una de las cosas porque tú mencionas mucho este asunto de la Biblia, y de que la Biblia, y eso es lo que nos empuja mucho, pues, estos grupos religiosos que están presionando y que van a presionar. De hecho, cuando ahora van a ver las vistas públicas en febrero, me entero que quienes van a estar en la vista pública es una iglesia católica, la iglesia protestante y unas agencias del gobierno. Yo estoy solicitando permiso para que permitan que yo pueda hablar en nombre del resto de la familia, del resto de la población de Puerto Rico, que sí están que desean que esta ley se proponga. La diferencia, yo lo veo de esta forma, ¿no? Yo entiendo que hay tres formas de buena muerte, ¿no?
La primera, pues, es la forma donde tú decides hacerlo y tú lo haces. Si tú te pones a pensar, no hay nada que te lo impida. O sea, aquí no necesitamos una ley para que eso suceda. El que quiera puede pegarse un tiro, tirarse de un puente, lo hace. Sí, señor. Lamentablemente, pues son unas muertes pues, muy violentas, muy trágicas para la familia, etcétera, etcétera, ¿no? El colgarse del cuello. Es un delito. Lo que pasa es que no hay nadie a quien acusar. Es horrible. Es un delito. Es un delito, exacto. Pero o sea, si tú no te mueres, puedes tener problemas. O sea, que el intento de suicidio Sí, es un delito en Puerto Rico, pero como te digo, una vez que tú pones, ¿qué pasa? No puede pasar nada. O sea, la persona que dice, mira, yo me voy a morir, pues mira, me tiro de un edificio. Es muy trágico eso. O sea, la visión debe ser en tu cama, rodeado de tu familia, una música que a ti te guste. Porque hemos tenido los entierros de estas personas que llevan una música, la música que quieran, ¿no? Cantando. Pero ¿por qué no hacerlo mientras está muriéndose? En ese momento en que él pueda disfrutar también. Además, un paciente que está terminando tiene otras opciones. O sea, no tiene la opción de irse a tirar en el morro. No. O sea, pues no pueden que Claro. terminar allá, ¿ves? Claro. O sea, Y ahí también tienes que ver cuál es el concepto de muerte que tiene la persona. O sea, si tú ves la muerte como que ahí ahora vamos a la concepción religiosa dogmática de la muerte, o sea, que se acabó la vida. Pero Ahí, ¿no? la muerte es más complicada que Pues eso. por lo tanto, O sea, por eso. eso es uno de los argumentos que yo pienso llevar a la Cámara de Representantes. Por eso. Y es el hecho de que, ¿qué es la vida? ¿Y cómo es? ¿Por qué nosotros vivimos? ¿Y qué es lo que somos nosotros? Biológicamente, ¿no? Porque yo no voy a entrar ahora en que si la vida no... Exacto, No, biológicamente, ¿qué somos nosotros? Un montón de órganos que trabajan en conjunto y que van funcionando ahí más o menos. Y llega un momento en que estos órganos empiezan a deteriorarse. Pero la cosa es que no se deteriora todo en un instante. ¡Pum! Y nos morimos todos ahí. ¡Pum! No. Empiezan a deteriorarse un poco. Si no empieza a fallarte el corazón, te empieza a fallar el hígado, te empieza a fallar el páncreas, los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se ha determinado científicamente es que cuando nosotros no tenemos cerebro, no tenemos vida, no somos gente, no somos nada. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Y es que científicamente, ¿no? Se puede mantener vivo un órgano, se puede mantener vivo células en un petrificio donde la gente lo van alimentando y hacen piel y hacen órganos. Mi hija es bióloga molecular, mi hija trabaja con eso, mi hija trabaja con células creando órganos o tratando de crear órganos. Eventualmente nosotros vamos a tener otras cosas que van a surgir, y es cuando descubramos nosotros el gen que nos hace envejecer y que nos hace morir, y a lo mejor podemos lograr retroceder eso, y entonces viviremos 500 años con los revoluces que se van a formar entonces cuando ya tenga una población. Bueno, ahora tenemos robots que nos están sirviendo, limpiando, bañando. O sea, vamos a hacer una malla de 500 años. 500 años por 500 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué eso no? es bueno, porque eso es bueno, chica. Y eso sucede. Lo único que nosotros no podemos hacer es hacer un trasplante, porque ahora hacemos trasplante, ¿no? Hay veces que pues vamos a tener un fallo renal y vamos a tener la diálisis, en lo que aparece un riñón, aparece el riñón, y enderezamos y seguimos caminando. Acaban de poner un corazón artificial a un muchacho y anda con un corazón artificial, ¿no? Eso, el pedazo del hígado que le ponen a las personas, todo eso lo vamos renovando. De hecho, eso que mencionas ahora es bien importante, porque con la muerte asistida, el suicidio asistido, aumenta enormemente, o sea, bueno, enormemente no, de acuerdo a la cantidad de personas que usen este servicio, pero aumenta la disponibilidad de órganos, ¿ves? Claro, como una persona que por ejemplo tiene un accidente de auto y tarda X tiempo en llevarlo al hospital o se muere en el sitio, muchos de sus órganos no sirven, pero si la persona ya tú sabes que va a morir en un momento dado, o sea, esos órganos son valiosos para otra persona. Y tengo entendido que una cantidad de cosas. Sí, claro, siempre y cuando sea una persona, ¿verdad?, que es saludable y que... Eso es lo que digo yo. Muy vieja, ¿verdad? Imagina que le trasplanten a uno un corazón de un hombre de 80 años. Está chavado. La gente ya me dice, Luis, ¿tú vas a donar órganos? Yo tengo 70 años. ¿Okay? Y yo digo, yo no sé, pero ¿qué persona va a querer un hígado de 72 años? Bueno, pero si se ha cuidado bien, doctor. No, el envejecimiento es... Va a seguir. Sí, eso va a seguir. O
sea, un hígado de 80 años no le queda la misma vida que un hígado de 20 años. Seguro. Y entonces, pero básicamente nosotros tenemos esta opción de seguir cambiándonos los órganos poco a poco. Eventualmente la tecnología científica pues va a llevarnos a más y más. Que dicho sea de paso, ese no es el argumento principal, esto es un argumento secundario. De hecho, voy a abrir los teléfonos, ya mismo los teléfonos Pero para que las eso es lo personas que puedan crea que compartir. nosotros entonces entremos en estos procesos de deterioro intenso cuando se van muriendo todos estos órganos poco a poco. Entonces, pues, quedamos nosotros hechos nada. Yo, antes de pedir las llamadas telefónicas, ya hay llamadas, de hecho, 292-1703, hay 3 llamadas, ya, rapidito. El aspecto del testamento vital, el aspecto de que tú pongas por escrito, notarice, que yo cuando llegue a un momento en que realmente ya... Eso ya existe. O sea, eso existe, pero entonces, si existe ese documento, el médico puede Tú desconectar... puedes incluso poner ahí suicidio, porque cuando tú dices, yo, en Valle, si voy a un intensivo, no me entuben, pues estás diciendo, déjeme morir. Exacto. O incluso si tú te niegas a ir al hospital, también te estás suicidando. Okay. Eso lo vemos también entre de personas que son religiosas, ¿no? Los testigos Claro, de Jehová, claro. en un momento dado. Dicen, no me den sangre. Y dice, pero se va a morir. Pues que me muera. Que me muera. Pues eso es suicidio. Ok, pero si una vez dejas el documento notarizado, Sí. y tú... No ¿quién? tiene que estar notarizado tampoco. Es Uy, más, basta un con tú médico. decírselo de boca al doctor o a un pariente bien cercano como tu esposa o algo así. Bueno, que sería un poquito peligroso, ¿verdad? Pero quizás en un Sí. hermano o un hijo, pues... Pero eso vale, eso vale. Pero hay, por ejemplo, mi médico, que también es odontólogo, me hizo ya mi testamento vital para mí y para mi madre, que tiene 92 años. ¿Y qué lo está exigiendo de entrada? Ya Y nosotros lo hemos hacemos hecho. y las personas, pues... Después lo hacemos en la oficina médica con dos firmas de testigos que hay allí, y no tenemos que hacerlo por abogados, pero lo podemos hacer por abogados también. Yo tengo un caso de una persona que conozco que su papá ya estaba en una enfermedad terminal y realmente sabía, ellos sabían, eran 4 hermanos, habían 3 presentes, ¿quién le quitaba la máquina? Y entre ellos 3, pues fue, de hecho la persona me contó, fue muy difícil para decidir quién le iba a quitar la máquina. Se fueron y la verdad es que tuvieron la suerte que la persona a los 2 días se le murió. Pero en un caso así, ¿quién le quita la máquina? En un caso que tenga muerte cerebral, Sí. nadie tiene que decir nada, el mismo hospital te desconecta. ¿Okay? Después que se hagan todos los preparativos para lidiar en caso de trasplante de órganos. ¿Ok? Pero en los hospitales, porque tendrían que tener una persona en una cama de intensivo indefinidamente. Pero yo recuerdo en Italia hubo un caso que estuvo 17 años una muchacha en coma. Pero si lo hace en la casa, a Ok. costo de sus padres, pues mira, es como tú tener una momia, alguien embalsamado. Ok, pero entonces en el hospital, hasta que uno de los familiares no diga quítenle la máquina, no se la van a quitar. No, depende. Si está en muerte cerebral, sí. Sí, porque si no, son una cama intensiva, te puede costar 7-8 mil pesos diarios. $, diarios. Vamos, yo creo que Sí, la llamada. está el cuadro lleno. 292-1703, vamos a comenzar con la llamada. Recuerden, esto es un programa. Sean gentiles, por favor. Este es un programa que realmente aquí no estamos tratando, es informativo, no estamos tratando de convencer a nadie, se respetan todas las opiniones. Buenos días. Hello. Hello, buenos días. ¿Quién me habla? Digo, ¿Quién me habla? hello. Sí, por favor. Es Jorge González de Isabel de Carolina. Gracias, buenos días, dígame. No, gracias a ustedes. Yo tengo un interrogante. Yo tengo un accidente de automóvil o de lo que sea. Ese accidente me va a provocar que yo el resto de mi vida voy a estar en una cama. Puede ser 1 año, pueden ser 2, pueden ser 3, en una cama acostado sin derecho a volver a caminar de nuevo. Y los médicos de la evaluación de los distintos médicos indican que yo no voy a poder
caminar el resto de mi vida, que voy a estar en una cama el resto de mi vida, y naturalmente como creo que hoy que los órganos se van deteriorando cuando uno está, ¿verdad?, pues acostado todo el día, sale la úlcera, sale lo otro. ¿Cuál es su pregunta, señor González? Diga. Yo tengo derecho a decir, bueno, si yo voy a estar toda mi vida en una cama acostado, o lo que me queda de vida, yo tengo derecho a ese proceso. Déjeme contestarle antes que yo creo que no necesariamente bajo el proyecto como está redactado, porque el proyecto como está redactado tiene que ser que la persona le quede no más de 6 meses de vida, pero estamos discutiendo en términos abstractos, en términos de si la persona debe tener derecho. Si el proyecto fuera diferente, yo podría tener derecho. Yo entiendo que sí, y de hecho promuevo eso. O sea, yo promuevo lo que llamamos eutanasia activa. Por eso, pero como está el proyecto ahora... No, eso no existe. De hecho, lo que la gente no sabe es que ese proyecto y el de Oregón son extremadamente receptivos. Sí. O sea, para tú aplicarle la muerte asistida, tienes que llevar una serie de requisitos increíbles. O sea, no hay manera que se te pase alguien que simplemente está deprimido o que afecta la vida. No, vamos a la próxima llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién me habla, por favor? Habla del Valle, saludos. Y saludos a todos los presentes. Quiero decirles que el Hospital de Veteranos tiene un protocolo, un documento que uno firma en caso de que uno caiga en cama y por casos extraordinarios, ¿no? En que uno renuncia a ser entubado y demás. Y esos documentos lo tienen allí para todos los clientes del Hospital de Veteranos. Y yo fui uno de los que firmé desde hace tiempo ese documento. Ok. Muchísimas gracias. Así que ya existe el documento en algunas partes aquí mismo en Puerto Rico. Todos los hospitales, sí. Todos los hospitales. Mi papá murió en el departamento, en el Hospital de Veteranos, y sí se solicitó que no se entubara, que no llegaran a esos extremos. Sí. Gracias por su llamada. Vamos a la próxima. Buenos días. Sí, buenos días, Pedro Morales de Río Piedra. Buenos días, Pedro, dígame usted. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia. Creo que es una medida del más alto sentido humanitario y compasivo. Dejar que una persona sufra una enfermedad terminal, que lo que va a hacer es torturarlo, no tiene ningún sentido. Es un acto de crueldad en sí mismo. Yo creo que sí, que eso debe continuar y debe extenderse el tiempo de vida remanente que pueda quedar a la persona, y que la persona pueda elegir ese camino voluntariamente. Muchas gracias por su llamada. Vamos a la próxima. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla, por favor? Sí, no me quiero identificar, pero quiero dar mi opinión con relación a respecto. Sí. Mire, mi condición, yo padezco de depresión mayor, ¿verdad? Y yo soy una persona que yo a veces no quiero estar viva por esa misma situación. Y una de las cosas es que me preocupa mucho cuando yo esté mayor, yo no tengo quien me cuide ni nada. Soy una persona un poco joven, tengo 54 años, pero pienso que la muerte asistida, pues, cuando uno con una enfermedad y no tiene uno quien lo cuide ni nada, en el caso mío, yo estoy de acuerdo con eso 100%. Vamos a ver, Hello. Sí, diga. Pienso que no es justo que uno esté en una cama postrado, y más cuando no tiene quien haga por ti, que a mí me preocupa mucho mi futuro, ¿verdad? Y tengo una serie de condiciones. Yo no sabía desconocía que en el estado de Oregón y en otro estado más se puede obtener la muerte asistida. Okay. Y yo estaría hasta disponible. Yo quiero hacer unos papeles antes de yo morir o tener una enfermedad, prepararme. Gracias por su llamada. Yo quiero específicamente, gracias por su llamada, hablar con el doctor sobre su caso. Usted, y yo quiero, doctor, que sea usted que este caso, o usted, señor Ramos, una persona de 54 años cuyo diagnóstico es depresión mayor. No cualifica bajo ese proyecto.
No, porque al identificar que ella es una paciente de depresión mayor, o sea, lo que se requiere es terapia. Sí, hay paliativos hay cosas que se pueden usar para Luego de ponerse que ella, además no tiene ninguna enfermedad terminal. Exacto, por eso quería Está feliz, contenta, bueno, quizás no contenta, pero por lo menos está por ahí. Ella dice que ella tiene 54 años, parece de depresión mayor, no tiene quien la atienda, quien esté con ella. Yo entiendo que casos como este hay miles, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, tristemente sucede ahora. Sí, pero una persona de 50 y pico años que se está preocupando de quién la va a cuidar cuando esté vieja. O sea, eso es parte de la depresión. O sea, eso es como un nene de 20 años estar preocupado de que cuándo va a coger el seguro social. O sea, a uno no le importa eso a los 20 años. Pero todos nosotros tenemos que pasar por algún momento de depresión en la vida. O sea, nosotros no podemos utilizar ese recurso de depresión para decir que vamos a terminar con nuestra vida. Yo, particularmente, de vez en cuando me tomo una medicina contra la depresión. ¿Por qué? Porque vivo unos momentos también difíciles. Yo cuido a mi mamá que tiene 92 años y a mi hermana que es incapacitada mental. O sea, me encuentro en unas situaciones difíciles. Esta mañana al salir mi mamá estaba en crisis y salir de allí y dejar a mi mamá con mi hermana es una situación que me pone en tensión. O sea, y muchas veces me siento pues muy deprimido por esa situación, pero eso no puede significar que nosotros tengamos que acabar nuestra vida por eso. De hecho, en el caso de Oregón, 4 personas en 18 años fueron referidas a servicios psiquiátricos. Y se piensa que las personas deprimidas son las que se suicidan. No, de la gente que se suicida, solamente la mitad habían tenido en algún momento, o sea, ni siquiera estaban deprimidos en ese momento, en algún momento habían tenido un estado depresivo mayor. Bueno, tengo 2 llamaditas y tengo poco tiempo, así es que quiero atenderlos a todos. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, así es que me pueden llamar a través de 292-1703-040506. Vamos a la próxima llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla, por favor? La señora Ángela. Dígame, Ángela. Que yo estoy de acuerdo con eso porque yo estoy muy enferma y yo estoy sufriendo mucho. Y yo estoy loca porque aprueben esa ley, porque enfermo no se puede vivir. Uno se levanta enfermo, se acuesta enfermo, yo estoy enferma de los pulmones, no tengo remedio, casi no puedo respirar, no puedo comer, pues así no se puede vivir. Y yo quiero que aprueben esa ley para yo someterme, porque yo hablé con mi médico, y mi médico dijo que sí, que él estaba de acuerdo con eso. Gracias por su llamada. Dame el último minuto, cuando falta un minuto para yo hacer un planteamiento final. ¿Cómo no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, sí, mi nombre es la señora Gómez de Junco. Estoy llamando porque a mí este caso me toca muy personalmente. Ya anteriormente yo tenía la oportunidad de compartirlo con Luis Ramos. Mi abuelo estuvo enfermo, muy enfermo, cuando yo tenía 8 años y decidió quitarse la vida. Y recientemente ya se van a cumplir 3 años. Mi papá, que también estaba muy enfermo, yo hubiese querido tener esa opción para él, decidió quitarse la vida por medio de inmolación. Yo no quiero pensar, ¿verdad? Yo conociendo a mi padre, un hombre inteligente, un hombre fuerte, un hombre de unos valores y una personalidad única. Su pregunta. ¿Qué nivel de dolor, qué nivel de sufrimiento él estaba pasando para tomar esa decisión? Okay. Gracias por su llamado, doctor o señor Ramos. Bueno, el dolor, los psiquiatras dicen que hay un dolor físico y hay un dolor emocional. Claro, estas metáforas de los psiquiatras a veces hay que cogerlas con pinzas, ¿verdad? Porque el dolor emocional, ¿qué puede ser un dolor emocional? ¿Podría existir un dolor emocional? Alguien que no quiera seguir viviendo, por alguna razón. Pues eso está en la frontera, en las áreas grises. Esas cosas pues están muy consideradas en ese proyecto. Yo particularmente voy más allá, o sea, yo conozco todo lo que es las leyes que hay en Europa sobre la muerte asistida y la eutanasia. De hecho, en Bélgica actualmente se está considerando los niños, las personas que son incapacitadas mentalmente. O sea, tenemos un montón de cosas. La tristeza es que hay veces un dolor emocional es porque fulano me dejó y no me quiere. No, eso no, claro, yo no creo en eso. No se da cuenta que más adelante vive otro macharrán y dentro de 6 meses va a tener otro. Exacto. Antes de cerrar, yo lo que quisiera es hacer un llamado a los religiosos que van a testificar, que consideren, que repiensen que la iglesia han tenido que evolucionar
por ejemplo, los que escribieron la Biblia creían que la tierra era plana. Esa era la posición de la iglesia. Galileo en el siglo XVII lo encerraron en su casa y por poco lo ejecutan porque, contrario a la posición de la iglesia, que la tierra era el centro del universo, pues él pensaba que la tierra le daba la vuelta alrededor del sol. Los estudios de la medicina, yo leí, que fueron obstaculizados porque había que bregar con cadáveres desnudos. La cremación en los años 80, la iglesia no la aceptaba y tuvo que evolucionar. La donación de órganos hace 30 años tampoco la aceptaba. Y si no hubiese evolucionado en esto, pues no tendríamos donación de órganos ahora. Y yo creo que este es un punto en que si la iglesia no evoluciona, pues le hace un daño a la sociedad. Es curioso, no ha habido en la mañana ninguna versión religiosa. No, que esta mañana no ha habido en este programa. No ha habido ninguna llamada religiosa. La única objeción que hay es que se nos termine el tiempo. Se nos termine el tiempo y meramente quiero anunciarles que esta tarde en el programa de Vicky Alberti a las 5 va a tener al representante Luis Vega Ramos y van a estar hablando de la despenalización de la marihuana, medicación versus legalización.